Imagina dedicar 20 horas al día a una pasión desde chiquito y que a los 35 años te digan que ya no funcionas para tu trabajo. O peor aún, que te digan que tu herramienta de trabajo, tu cuerpo, tu mente o tu talento simplemente ya no sirve, que estás obsoleto. Es el mismo caso de Martha Graham. Fue una bailarina tan famosa que literalmente sentó las bases del baile moderno. Recibió la Medalla de la Libertad en Estados Unidos, influyó en la construcción de lo que hoy en día es Hollywood y a sus 30 dijo que los bailarines mueren 2 veces. Y la primera era cuando dejaban de bailar. Y que esa primera muerte es la más dolorosa. Y no tienes que ser un bailarín o futbolista famoso para entenderlo. Parte de lo que eres, de tu identidad, de tu productividad, dependen de que tu cuerpo funcione bien. Puedes ser creador de contenido como yo, empresario, artista, deportista, médico, vendedor, cocinero. Todos estamos dentro de lo que los científicos llaman una ventana de eficiencia biológica. Sí, así medio raro. Pero básicamente es el pic de tu cuerpo. Y en un país donde 7 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad, esa ventana es como tirarse a un precipicio sin red ni protección. Y no solo se trata de aprender a ahorrar o de mejorar tus ingresos. Se trata de entender qué pasa cuando el cuerpo caduca antes de que estés listo. Y qué puedes hacer ya para que ese momento no te destruya física y emocionalmente. Porque el tiempo llega más rápido de lo que pensamos. Soy Rodrigo Solís y esto es Antes de que te pase, el podcast de MAPFRE Perú, donde entendemos que la vida tiene grietas, que nos dan claridad y nos enseñan a ver lo que de verdad importa. En el episodio de hoy, ¿qué hacer cuando tu cuerpo, tu activo principal, tiene fecha de caducidad? El deterioro del cuerpo para el trabajo es tan común que no solo pasa a deportistas o artistas. Vemos el caso de María. Ella es una peruana promedio, tiene 28 años, vive en Lima y es enfermera. Trabaja en un hospital público, turnos de 12 horas, 4 a 5 veces a la semana. Básicamente su vida es su trabajo, trabajo y más trabajo. Levanta pacientes, está de pie casi toda su jornada, carga equipos, sube y baja escaleras. María se siente bien, es más, tiene un segundo empleo informal los fines de semana para redondear el mes. María hace parte de uno de los grupos laborales más grandes del país y uno de los sectores donde más mujeres trabajan. La enfermería en Perú está compuesta en un 90% por mujeres. María no sabe, pero justo ahora está en su pico biológico y probablemente nunca va a volver a estar mejor que ahora. Según la biología del rendimiento humano, el cuerpo de María está alcanzando ahora mismo su pico de capacidad física. A los 28 o 30 años, la fuerza muscular, la resistencia, la velocidad de reacción está, como Bad Bunny diría, en su pic. Pero a partir de ahí, el cuerpo empieza a perder las fibras musculares, responsables de la potencia y la resistencia. Es un proceso que los científicos llaman sarcopenia y le pasa a todos los humanos. Y si tienes un trabajo que demanda esfuerzo físico, más. Un estudio realizado en trabajadores en Lima mostró que más del 70% reporta dolores musculares que interfieren con su trabajo día a día. O sea, cualquiera le puede pasar. Hasta a mí, que yo vengo sufriendo de escoliosis desde los 18 años. El problema es pensar que el cuerpo va a aguantar todo siempre. Una persona en promedio trabaja 100.000 horas a lo largo de su vida. Media vida chambeando, una tercera parte de su tiempo despierto. Entonces es normal que el trabajo forme parte de quienes somos. El problema es cuando es lo único que somos. Personalmente yo también soy culpable. Mi trabajo es mi vida, como lo es para un 60% de los empresarios en ascenso en Perú. Pero eso causa que descuide muchas otras cosas de mi salud. Los psicólogos llaman este fenómeno forclusión de identidad, que significa cuando tu trabajo se vuelve tu personalidad. Las investigaciones muestran que el 46.4% de las personas que se retiran por consecuencias de deterioro corporal antes de la edad esperada desarrollan problemas de salud mental como depresión o ansiedad. Y todo se da en un país donde más del 50% de las personas que son mayores no alcanza a cobrar ninguna pensión, porque nunca aportaron y trabajaron en la informalidad toda su vida. Entonces, hagamos cálculos. Si tienes entre 25 y 30 años y estás en una situación de informalidad y no aportas a ninguna pensión, tienes un 70% más de probabilidades de jubilarte sin ingresos recurrentes. Además, según los psicólogos, tienes casi 4 veces más probabilidades de padecer algún trastorno de salud mental por eso. Y digamos que este no es tu caso, y sí aportaste a tu pensión por lo mínimo durante 20 años seguidos. A la cifra de hoy podrías recibir solo 600 soles al mes, lo que son 20 soles al día.
Según datos de la Cámara de Comercio de Lima, el kilo de pechuga de pollo en los mercados de Lima está a 17 soles. O sea que con tu presupuesto diario completo te alcanza para comprar un poco más de 1 kilo de pechuga. Eso es un panorama un poco desalentador cuando pensamos en jubilarnos. Y hablando con otros amigos de mi edad, me dicen, bueno, puedo aprovechar mi juventud para ganar más dinero y ahorrar todo lo que pueda antes de envejecer. Volvamos a María un segundo. María no gana millones. María gana lo justo para vivir. Y por eso tiene el segundo empleo los fines de semana. Y si mañana su cansancio físico es mucho y tiene que parar, no tiene red. En el peor de los casos, ni siquiera podría darse el lujo de parar. Cuando pensamos en jubilaciones tempranas por causa de la edad, podemos pensar en casos como los de Farfán, atletas que se pueden retirar porque tenían plata. Pero ese no es el caso de la mayoría de peruanos. Según el INEI, el pico de ingresos en un trabajador promedio en este país llega casi a los 40 años, con menos de 2.000 soles al mes. Cifra que, por cierto, el 84% de los peruanos dice que no alcanza para cubrir la canasta básica. Estamos hablando de que si pensamos retirarnos antes de los 30, tendríamos que trabajar 10.000 años en promedio para amasar la fortuna con la cual se retiró Farfán. Entonces, para la mayoría el problema no es cómo administrar la riqueza cuando el cuerpo falla. El problema es que nunca hubo plata para administrar. Y ya sabes que acá siempre hablamos con datos reales. Por eso, Mauricio nos ayuda a entender mejor el tema desde la data y saber qué realmente podemos hacer hoy. Porque sí hay solución. La intoxicación financiera describe esa situación en la que recibes, como bien mencionabas, tu primer contrato, ¿no? Ese jugoso, el que cae muy, muy por encima de lo que regularmente recibirías, o un bono, ¿no? Pero en vez de asumirlo con responsabilidad, empiezas a asumir ciertos gastos que normalmente no tendrías con tus ingresos regulares. Un ejemplo muy claro como para bajar más esta idea es la que le ocurre a los deportistas, ¿no? Un deportista que ingresa a un nuevo club de fútbol con un contrato millonario que decide comprarse el carro del año en vez de comprarse un seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega la lesión, no tiene cómo asumir ese gasto. Cuando llega la lesión, el rendimiento baja y hasta podría perder su trabajo. ¿Qué pasa cuando pierde el trabajo? Ese carro se regresa de todas maneras. En la vida cotidiana pasa similar. Ahora, obviamente que ese mecanismo es bien conocido en finanzas conductuales y se ve reflejado también en los jóvenes peruanos, ¿no? A mí me pasó, como a mis 19 años empecé a ganar como 8.000 soles al mes. Y me acostumbré a ese estilo de vida, a gastar así. Después de unos meses perdí la chamba y unos meses después me quedé en nada, en cero. Mira, y me hubiera gustado saber todo esto ahí. No voy a decir que has sido tú, pero la tendencia en los jóvenes es que, aparentar un poco también. O sea, porque ese ingreso al final te permite demostrar un estilo de vida al que quizás no podrías acceder hoy. El problema es el sobreendeudamiento. ¿Qué dice la práctica? Que tus gastos no deberían superar el 30% de tus ingresos. Entonces, ¿cuál debería ser la estructura que deberíamos llevar para evitar este problema? Pues separas tus ingresos variables de los fijos, desde el día 1. La idea aquí es que los ingresos extras que tengas, estos bonos, no vayan a este tipo de gastos, sino que vayan a un ahorro o a una inversión. Entonces, de esa manera, cuando este pico de ingresos pase, pues tu estilo de vida no colapsa y no tienes que estar pagando una deuda con ingresos que no hacen sentido o relación a ese gran bono que recibiste en un primer momento. Y es exactamente para eso que existe el seguro de vida ahorro de evolución de Mapfre. No es un seguro para cuando no funcione tu cuerpo. Es una herramienta para protegerte mientras sigas trabajando. Puedes empezar desde 100 soles al mes y si llegas al plazo que eliges, Mapfre te devuelve hasta el 200% de lo que pagaste. A eso nos referimos cuando hablamos de siempre tener una red de apoyo. Ahora, ¿qué puede hacer alguien joven que nunca ha aportado nada al sistema? ¿A qué puede hacer esta persona para cuando su cuerpo, su herramienta de trabajo principal deje de funcionar, no se quede literalmente en nada? Bueno, creo que el primer paso es aceptar que en este caso la participación del Estado va a ser
nula, ¿no? O sea, ni el Estado ni el sistema necesariamente va a venir a rescatarte porque no han existido aportes, como mencionas. Entonces, todo recae en la prevención que nosotros podamos tener sobre nosotros mismos. Lo primero, o la primera recomendación, sería empezar a generar un ingreso extra. Pero un ingreso extra que no dependa del cuerpo. O sea, un ingreso pequeño tal vez, no sé, puedes entrar a algunos fondos mutuos, puedes de repente entrar a contenido digital, como es tu caso. Sí, yo entré. Participar como pequeño inversionista dentro de algunos negocios. La idea es que sean ingresos que te permitan tener un adicional al día a día sin la necesidad de que te tengas que estar involucrando tanto. O sea, hacer, ¿no?, que tu dinero trabaje por ti. En parte sí. La idea es que esos ingresos al principio seguramente van a ser bajos, pero la idea es que sean acumulativos. Y esto se relaciona mucho al segundo paso, y es empezar a construir un fondo de pausa. Hemos hablado hace poco de un fondo de emergencia que tiene que cubrir tus gastos básicos. El fondo de pausa debería cubrir tus tratamientos, los procesos de rehabilitación, ese espacio en el que tu cuerpo no te va a permitir seguir trabajando como regularmente lo haces. El cuerpo no es solo una herramienta, es tu activo principal y sin él la mayoría de peruanos quedarían sin ingresos. Y cuidarlo, protegerlo, planear para cuando ya no pueda al máximo es la forma más básica de cuidarlo. En la sociología le llaman a esto el capital físico. Básicamente tu cuerpo es tu inversión más importante, pero con una diferencia grandísima. Tu cuerpo solo hay uno. Entonces debemos aprender a gestionar el activo que es, porque no habrá una segunda oportunidad. Entonces, en estas circunstancias, la preparación psicológica y la financiera pues terminan siendo lo mismo. Alguien que construye o construyó ingresos pasivos antes de que su cuerpo falle, no solo va a tener dinero en un futuro, va a tener opciones. Estas van de la mano. Correcto, y finalmente estas opciones van a separar a una persona que lidia con una transición complicada, como dejar de vivir de lo que amas, a una crisis. Ahí hay una diferencia. Entonces, ¿qué podríamos recomendar? Pues antes de los 30, como deportista, invertir, no sé, en bienes raíces, mercado, educación, que finalmente son activos que no dependen de tu cuerpo para seguir generando en un futuro. Esto no es solo para futbolistas o deportistas, sino para cualquier persona que use su cuerpo. Correcto. Como bien lo dices. Y de hecho, creo que la pregunta que este tipo de personas deberían hacerse no es ¿cuándo voy a retirarme? Que además se plantea desde un escenario bastante negativo, sino ¿qué cosa va a producir dinero cuando mi cuerpo ya no puede hacerlo? Puedes empezar a pensar en tu futuro con 3 pasos concretos. Primero, reconoce que tu carrera, tu profesión o tu trabajo tiene un horizonte, un periodo. Segundo, empieza a construir otras fuentes de ingresos pasivos. Empieza un emprendimiento, invierte en un seguro, por ejemplo. Y si estás un poco más avanzado, por tu propia cuenta puedes hacerlo también. Y tercero, no cargues el riesgo solo. Busca una red de protección. Personas, empresas, asesórate para poder planificar para ese momento. Si te sientes identificado con este episodio y quieres saber cómo funciona el seguro de vida ahorro de evolución de Mapfre y empezar a construir tu red desde ya, déjanos este emoji en los comentarios y entra al enlace que dejamos en la descripción. Ahí te dejamos toda la información. Porque entender que el cuerpo tiene fecha de vencimiento es el primer paso. Pero proteger el ingreso, la salud y el futuro antes de que llegue ese momento, ese es el segundo. Y si después de este episodio te diste cuenta de que tu cuerpo es más que tu herramienta de trabajo, es tu activo principal, te invito a buscar más herramientas en la página web de Mapfre, donde podrías empezar a planificar tu futuro desde ahora. Cuéntanos, ¿has pensado en qué va a pasar con tus ingresos cuando tu cuerpo no te permita seguir trabajando? Ponlo en los comentarios, nos encantaría leerte. No podemos evitar que el cuerpo tenga límites, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlos. Si te sirvió, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesita, porque entendemos que la vida tiene grietas, que nos dan claridad y nos enseñan a ver lo que en verdad importa. Soy Rodrigo Solís, tu host, y esto fue Antes de que te pase, el podcast de Mapfre Perú.